al igual toca seguir estudiando. Me Claro, porque, descanso lo que queda de este año y ya sigo. ¿y qué tienes proyectado hacer? Me di cuenta que así uno tenga experiencia en esto, en control interno, en auditoría y revisoría fiscal, eh, toca certificarlo, ¿sí? Ujú. Los puestos piden una especialización, piden algo. Entonces, me va a hacer algo enfocado a control interno, seguramente. Para empezar, porque es que toca. Sí, claro, es una necesidad. Por más que uno diga que lleva en esto tanto tiempo, si necesita, el cargo requiere especialización, la requiere. Y no pasa uno los procesos de selección. Ajá. Inclusive cuando la firma se presenta a procesos licitatorios, tiene que mostrar que el equipo tiene Mm, las calificaciones y los estudios pertinentes. Mm. sí, entonces va a hacer eso, pues descanso este año y empiezo de una en enero del otro. Súper, me parece bien. Sí, perfecto, listo. Voy a compartir. Listo. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad y voy a iniciar con un poco de antecedentes. En el 2018, el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y el ISBA emitió una versión revisada de este código de ética, es decir, no es que esa fecha se haya emitido el código de ética, sino que ya había una versión y esta fue revisada durante un tiempo y sacaron de forma reestructurada el nuevo Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Y este incluye las normas internacionales de independencia. Entonces, Mm. ese es el código sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, lo colocas en modo presentación, porfis. Ay, es que como es un PDF, Mm. entonces acá como así. Bueno, Esto aunque creo ¿sí? que los PDF Ah, sí, también, ya, 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 ya. sí. Listo. El alcance del código de ética para profesionales de la contabilidad lo que hace es que nos establece unos principios fundamentales que son la integridad, objetividad, competencia, confidencialidad y comportamiento profesional. Los vamos a ver ahorita más adelante. Y estos principios lo que hacen es que guían, orientan la conducta de nosotros como contadores públicos en las diferentes áreas que ejerzamos, no únicamente como contadores, y refuerzan nuestra responsabilidad con el interés público. Esto muy amarrado a esa característica especial que tiene nuestra profesión y es que cada vez que nosotros declaramos o afirmamos algo mediante nuestra firma, damos fe pública de la información. Entonces, Ujú. por eso tenemos esta responsabilidad con nosotros y con el público. Además, este código incluye un marco conceptual para gestionar esas amenazas éticas y proporciona directrices específicas, especialmente sobre la independencia en auditorías y encargos de aseguramiento. Mm. Este marco conceptual es pues, realmente lo que va a trazar todo todo el código de ética y para empezar les quiero dejar un poco la estructura. Muy bien. El código de ética consta de cuatro partes. La primera parte es transversal y es el cumplimiento de los principios fundamentales y del marco conceptual. Esto le aplica a todos los profesionales de la contabilidad y ahí están las secciones de la norma donde podemos encontrar esto y esta es como la columna vertebral, es decir, esto es de forma transversal para todo profesional de la contabilidad. Ujú. Tenemos una segunda parte que son los profesionales de la contabilidad en la empresa. Ujú. Ahorita en las definiciones lo veremos, pero en otras palabras, son netamente el profesional contable que trabaja y hace la contabilidad de su propia organización. Sí. Tenemos la parte 3 que es el profesional de la contabilidad en ejercicio. Podríamos ejemplificarlo con el contador independiente. Y tenemos la parte 4A. La parte 4A habla de la independencia en encargos de auditoría y de revisión. Y la parte B, la independencia en encargos de aseguramiento distintos a los encargos de auditoría y de revisión. Ujú. Parte 2 y 3 se enfoca más a la profesión contable, parte 4 a
a la auditoría y el aseguramiento. Y por Ok. último tenemos un glosario. Y este glosario es aplicable Ujú. a todas las profesionales de la contabilidad. Voy a empezar con el glosario. Ah, bueno, no. La entrada en vigor. Este código de ética que se reestructuró, la parte uno, 2 y 3 entran en vigor a partir del 15 de junio del 2019. Y la Sí. parte 4A también para los estados financieros a partir del 15 de junio del 2019 y igual para la parte 4B. Ujú. Eh, la parte uno, 2 y 3, bueno, van más en la profesión contable. La parte 4 y B, como pueden ver, habla de estados financieros, pues que las auditorías especialmente están enfocadas en esto, en revisar estados financieros, una auditoría financiera. Es decir, a la fecha de hoy ya todos estamos regidos por este nuevo código ético. Ujú. Listo, el glosario. Este código de ética trae un glosario bastante grande, bastante grande, pero muchas de las definiciones ya las hemos visto pues a lo largo de las diferentes NIAs. Entonces Ujú. traje como algunas que considere importantes. Entidad cotizada, entidad cuyos valores cotizan o se negocian en un mercado de valores reconocido o regulado. Es decir, estas compañías que cotizan en bolsas de valores. O sea, acá hay muchos bancos, por ejemplo, Bancolombia, Itaú, entre otras. Entidades de interés público eh, son las entidades cotizadas o entidades de interés público. Bueno, acá toda entidad cotizada es entidad de interés público. O también hay entidades de interés público que no son entidades cotizadas, cuya auditoría debe cumplir requisitos de independencia equivalentes según regulación aplicable. En las firmas o por sus siglas en inglés, no las pueden contar como entidades PIE, Public Interest Entity, y acá entran un sinfín de compañías, por ejemplo, aquellas compañías que hacen parte del sector financiero, las que colocan bonos, entre otras, entran acá. Y estos dos tipos de entidades, las cotizadas y las PIE, tienen ciertos requisitos de independencia y de ética diferentes o un poco más rigurosos que las demás. Tenemos entidades vinculadas, entidad con vínculos significativos con el cliente, como control de influencia financiera o como un control empresarial, cuando dichas relaciones son materiales para alguna de las partes. Mm, Ujú. Y familia inmediata se entiende como el cónyuge o dependiente económico. Ujú. Independencia. Independencia es actuar con integridad, objetividad, escepticismo y profesional, evitando influencias y circunstancias que puedan comprometer o poner en duda ese juicio. Este código de ética acá en Independencia nos trae, creo que lo tengo más adelante, nos trae una frase muy célebre que la conocí en algún momento de mi carrera y me dijo un gerente una vez que uno tiene que ser y verse independiente, no solamente ser, ¿sí? Es Ujú. decir, pues yo no voy a salir de copiloto en el carro de mi cliente. Si Ajá. bien no se está afectando la independencia, no hay ningún tema económico, presión, nada, no se ve. Y la independencia hay que ser y hay que verse. Sí. Tenemos interés financiero, que es la participación. Bueno, eh, el interés que nosotros tenemos por alguna participación que nos den mediante instrumentos de capital, deuda, derivados, derechos, obligaciones asociadas. Interés financiero directo es la propiedad directa o beneficio mediante estructuras controladas o influenciadas por una persona o una entidad. Familiar próximo, familiar no inmediato, padre, madre, hijo o hermano. Que eso para efectos de Colombia está supremamente bien regulado, ¿no? Porque las normas en Colombia nos dicen hasta primer grado de afinidad, tantos de consanguinidad, ¿no? Ujú. Sí, sí, en Colombia sí Es- está súper bien definido. ujú. Interés financiero indirecto, interés financiero sin control ni capacidad de influir sobre las decisiones de inversión. Y profesional de la contabilidad, miembro de un organismo de la IFAC. Varía según la parte del código, refiriéndose a profesionales en la empresa, en ejercicio o ambos, según corresponda.
Acá en Colombia, efectivamente, el profesional de la contabilidad no podemos decir que únicamente es el que está graduado como contador público y tiene tarjeta profesional, porque si bien sí son contadores ya graduados con tarjeta profesional, están los que están estudiando o los que están formándose y ejercen la contabilidad. Y por el hecho de no estar graduado no significa que no va a cumplir con los requerimientos éticos que trae esta norma. Entonces, eh, acá de pronto cuando hablemos de profesional de la contabilidad es enfocarlo, si bien no es la definición de la norma, pues acá en Colombia es todo aquel que la ejerce. Fíjate Profesional de que, la señor. fíjate que en la conferencia con el doctor Urman se hablaba de ese tema, ¿no? Si esto abarcaba también a todas las personas que no necesariamente eran profesionales con tarjeta profesional, sino los famosos tecnólogos. Ujú. Sí. Y en la conferencia se explicaba que pues eso también les aplicaba a ellos. Sí, es que al final uno va y ve y es un gran porcentaje del quien hace la práctica acá en Ujú. Colombia. Sí. Y tenemos profesional de la contabilidad de la empresa, que es el profesional contable que trabaja en diversos sectores y roles, ya sea como empleado, directivo, socio voluntario u otro cargo. Ya, pues son los contadores corporativos de cada empresa. Ujú. Listo. Ya con esto entramos a la parte uno del código de ética y traigo acá los principios fundamentales. Estos principios fundamentales, como decía, son transversales, es decir, aplican para todas las otras demás partes de del código de ética, entonces lo tratamos en la parte uno, no se vuelve a tocar, pero cada profesión de la que se habla en cada parte tiene que cumplir con estos principios fundamentales. El primero es integridad, es ser, acá lo traje resumido, que es ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y empresariales. En la norma nos trae un poco más detallado el que es ser íntegro y dice que la integridad implica que nosotros seamos muy francos y honestos en todas las relaciones. Es decir, si nosotros tenemos conocimiento de que hay informes, declaraciones, comunicaciones que contengan información errada, que contengan información que fue conseguida de forma irresponsable o fraudulenta, que omita o oculta información que sí o sí debería ser incluida, nosotros como profesionales debemos de ser francos y honestos y reportarlo y dar un paso a un lado. Ajá. Eh, bueno, en la norma dice que deberíamos de tomar las medidas que sean necesarias para desvincularse de ese proceso que no tiene integridad. Objetividad. No permitir que prejuicios, conflictos de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales y empresariales. Nosotros estamos expuestos a muchas situaciones y más, por ejemplo, eh, en objetividad uno puede ver mucho el profesional contable que trabaja muchos años o en la misma empresa, o con el mismo cliente y que ya tiene un mejor relacionamiento con la compañía. Entonces nos vemos expuestos a esas situaciones donde nuestra objetividad se puede ver perjudicada. Entonces tenemos que ser siempre muy conscientes que como profesionales no podemos permitir que esa influencia, ese relacionamiento que tengamos con nuestros clientes afecte nuestra objetividad. Siempre debemos de ser imparciales y tener un juicio profesional frente a nuestro servicio. Ujú. Independientemente si llevamos 20 años como contadores en la misma compañía, no deberíamos de perder esa objetividad, ese juicio profesional y como parte de integridad reportar cualquier cosa que veamos. Sí. Tenemos competencia, que es mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para que trabaja reciban servicios profesionales competentes, basados en los últimos avances de la práctica y de la legislación. Este no, este es, eh, este realmente en la norma está como competencia y diligencia profesional. Ujú. Y un ejemplo que alguna vez puedo decir que viví y trabajé con una contadora independiente, muy buena en la práctica contable, pero en su afán de aumentar su cartera,
aceptaba clientes de revisoría fiscal, ¿sí? Sí. Sin conocer cómo es la práctica del revisor fiscal, no sabía cómo hacer papeles de trabajo, los compraba, compraba papeles de trabajo en Actualice, se rellenaba y ya cerraba auditorías. Ajá. Entonces, eh, ella ejerce su profesión, pero pues no es competente y tampoco genera, no es diligente. Credibilidad. Ujú. Sí, credibilidad y afecta a toda la profesión, ¿sí? El actuar de una persona así, pues afectas a la profesión como tal. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad y es parte de nuestros principios fundamentales, mantenernos actualizados a nivel técnico, en todos los aspectos. Es decir, cuando uno entró acá a la universidad, apenas está, no, estaba ya cogiendo fuerza. Bueno, cuando yo entré en el 2017, ya las NIF ya estaban entrando con mucha fuerza y era el momento en el que o te actualizas o no puedes prestar un servicio Ujú. competentemente, ¿no? Porque podemos ver en la práctica que hay muchas personas que la pueden ejercer sin conocer de norma internacional, pero está en nosotros mantenernos competentes, actualizándonos y estudiando. Listo, tenemos confidencialidad y nosotros debemos de respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales y en consecuencia no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica, salvo que exista un derecho, deber legal o profesional de revelarla y hacer uso de la información en aprovecho propio o de terceros. Ujú. Eh, bueno, en Colombia también el uso de la información privilegiada está muy reglamentada y nosotros debemos de tener muy claro para nuestros clientes qué información es privilegiada, qué no. Es decir, alguna vez me decían a mí, tú sales de trabajar, tuviste un día complejo, te expusiste a situaciones difíciles y no puedes llegar a la casa a hablar con tu familia de ciertas cosas. Uno entiende y uno dice, ah, pero mi familia, ¿por qué va? ¿Qué tiene que ver acá? Ujú. Ellos no van a salir corriendo a contarle a nadie, pero se sale de la ética que nosotros hablemos de información que el cliente nos ofreció a nosotros, desde nuestro círculo más cercano que es la familia, como en cualquier otro lado. Y eso se debe volver un principio propio de uno, porque uno está en un restaurante y uno no sabe quién está escuchando y uno no puede ir hablando de este tipo. Eso en ese sentido, pero hay otros aspectos de la confidencialidad que hay para con el cliente y para con las firmas. Un tema que hablaban mucho en la capacitación que vimos la semana pasada, nos contaba una de las exponentes que ella tenía a una analista, bueno, era su mano derecha en la firma, y que cuando se le fue, se le llevó como el 60% de la cartera Ujú. y usó la información confidencial que tenía de todos sus clientes y pues se los llevó, le llevó la cartera a la persona. Entonces, ahí hay que aprender a hacer uso de la información y la norma nos trae bastantes medidas para mantenerse uno dentro de ese margen de confidencialidad. Ahí nos traen ejemplos de entregas de documentos, cómo responder o no ante situaciones, si conocemos algún aspecto, cómo podríamos actuar. Y ya por último, que no se alcanza a ver. Ay, Hay que hacer énfasis que en la legislación colombiana solamente un revisor fiscal puede entregar información cuando está de por medio de una solicitud de un juez, ¿no? sí, también, sí, señor. Ujú. De lo Sí, contrario, no existe circunstancia para poder suministrar ningún tipo de información del cliente. exacto. Incluso acá en una situación que yo desconocía y la vine a aprender en estos últimos años es cuando uno hace auditorías de grupo, uno recibe instrucciones puede ser de otro país, de una misma firma o de otra firma, y uno debe dar respuesta a esas instrucciones o a esas actividades que le pide el auditor de grupo a uno como componente. Ujú. Y por el hecho de que sea la misma firma, yo no tengo, yo no tengo el permiso, es decir, rompo esa confidencialidad si yo le comparto información de mi cliente y respondo a esas instrucciones a la misma firma, si sea de otro país. Para eso se Ujú. tiene que hacer todo un proceso y se
hace un tema de propuesta totalmente diferente porque la información se la permiten a nosotros como revisores fiscales en Colombia y ni siquiera en esos aspectos entre mismas firmas se puede compartir. Ok, muy bien. Ujú. Y listo, entonces ya como último tenemos comportamiento profesional. Este principio Aquí nos impone. no veo completo el comportamiento, se ve cortado. ¿Allá se ve bien? No, acá también se ha cortado. Acá va a ser la siguiente santo. Cumplir Bueno. las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que pueda desacreditar a la profesión. Ujú. Cuando nosotros hagamos acciones para promover nuestro trabajo, nuestra firma, tenemos que ser muy honestos y demostrar y reflejar un buen comportamiento. Es decir, nosotros no podemos hacer afirmaciones exageradas sobre los servicios que prestamos, que les vamos a cambiar y generar rentabilidades a las compañías, o hacer menciones o compararnos con otras empresas, con otros contadores para deslegitimar. Entonces, el actuar nuestro también va en lo que hablábamos ahorita. No solo es ser, sino también verse. Y tenemos que comportarnos ética e independientemente. Con ética y ser independientes. Ahora, después de ver estos principios, vamos a ver el marco conceptual. Como les decía, la norma nos trae una generalidad y nos lo divide en tres profesiones. Nos da un marco conceptual general que es el que les voy a exponer en principio y por cada una de las partes voy a hablar qué cambia respecto a este marco conceptual o qué añade el marco conceptual para cada profesión. Acá Pero sector. Ujú. para cada situación, sí, porque realmente cada parte lo que hace es volvernos a hablar del marco conceptual. Marco conceptual para el profesional en la empresa, marco conceptual para la auditoría y el aseguramiento, marco conceptual para los otros tipos de auditorías. Entonces, este es el pilar de todo de toda esta parte. Ujú. El marco conceptual es una estructura lógica, es decir, véanlo como un proceso, un mapa de procesos y práctico que permite a nosotros los contadores profesionales identificar y evaluar y tratar adecuadamente cualquier amenaza que pueda comprometer el cumplimiento de los principios fundamentales. ¿Sí? Esto es como una ruta, una guía de trabajo que nos permite defendernos ante cualquier vulnerabilidad a estos principios. Si me veo expuesto ante una situación de integridad, si me veo expuesto ante un tema de confidencialidad, entre otras. Y esto nos define tres pasos principalmente. Identificar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, evaluar las amenazas que se han identificado y hacer frente a las amenazas, eliminándolas o reduciéndolas a un nivel aceptable, que durante la norma van a ver que esto se llama salvaguardas. ¿Sí? Ujú. Salvaguardas es ese frente que le hacemos a estas amenazas que identificamos. Identificamos el riesgo, lo evaluamos y lo mitigamos con salvaguardas. Ujú. Esos son los tres pasos principales para este marco conceptual. En identificación de amenazas, el contador debe identificar si existe alguna amenaza que pueda afectar su cumplimiento de los principios éticos. Las amenazas pueden surgir de diversas fuentes, por ejemplo, relaciones personales, intereses financieros, presiones internas, etc. Este código de ética clasifica las amenazas en cinco categorías. Interés propio, cuando un beneficio personal puede influir en el juicio o comportamiento. Por ejemplo, algo que está en Colombia muy reglamentado es eh, cuando tienes auditorías de clientes del sector financiero, hay unos márgenes en temas de créditos y productos que uno puede tener con ellos. Entonces, si tú vas a trabajar para Banco de Bogotá, pero tienes un crédito de vivienda, pues ahí tienes una amenaza porque te dicen, oiga, no me saque este hallazgo que se vuelve material en mi estado financiero y le condeno el crédito. Entonces, Ujú. ahí tenemos un interés propio y si nosotros identificamos esas amenazas, pues es lo primero que debemos de hacer siempre, identificar esas amenazas apenas estemos prestando un servicio. Autorrevisión,
revisar el propio trabajo o decisiones anteriores comprometiendo la objetividad. Esto va más en un tema de segregación de funciones, ¿sí? Eh, el contador que hace, se revisa y entrega, eh, tiene y más que todo cuando empiezan en la independencia es normal, ¿sí? Y va a pasar, pero ahí es donde toca generar como esas salvaguardas para que esa autorrevisión no se vuelva un riesgo para la prestación de nuestros servicios. Tenemos familiaridad, que son las relaciones cercanas que puedan generar parcialidad. Eh, defensa, que es promover los intereses de un cliente o empleador, perdiendo objetividad. E intimidación es que tengamos presión o amenazas que afectan la actuación profesional. Entonces, siempre que vayamos a prestar un servicio, debemos repasarnos como por estas 5 categorías que son muy generales. La norma las detalla muchísimo más. Y es, oiga, tengo un interés propio en este cliente. Pues, que el hecho de que yo preste el servicio y haga mi autorrevisión afecta, hay familiaridad con el cliente, podré yo perder la objetividad por promover los intereses del cliente o me están intimidando para aceptar el servicio. Hay que hacer todo este proceso de identificación de amenazas siempre, siempre hay que hacerlo. No sé si de pronto allá donde, en el país donde trabajas, cuando le asignan un cliente a un profesional, le pasan un formato donde dice si tiene algún grado de familiaridad con ese cliente, si tiene alguna relación para saber que lo pueden asignar o no. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo te ha Sí, ocurrido? nos envían nosotros anualmente debemos de hacer una confirmación de independencia y nos hacen preguntas como sobre toda la cartera de Price y Sí. nos perfilan para clientes donde podemos o no podemos trabajar durante todo el año. Y nos dicen, tenemos créditos, si tenemos seguros, si tenemos familiares, si conocemos personas públicamente expuestas en los clientes, y nos hacen todo un perfil con el objetivo de eso, de identificar qué posibles amenazas podemos tener en una asignación a un cliente. Y eso va dependiendo, ¿no? Lo que yo les decía, va dependiendo del perfil del cliente. Es Mm, decir, si yo tengo, eh, por ejemplo, bueno, esto se sale un poquito, pero sí aplican el mismo código. Si yo tengo un cliente que es PCAO, es decir, que cotiza o está listada en la bolsa de Nueva York, los requisitos de independencia son 3 veces más estrictos. Por ujú, ejemplo, acá en Price les comparto el dato. Todos los que trabajemos en clientes del sector financiero, no podemos tener ningún producto con Bancolombia, con Grupo Bancolombia, con Grupo Suramericana, ni con Itaú. ujú. Nada, ni cuentas de ahorro, ni Nequi, absolutamente nada, por la rigurosidad. Si tú tienes, pues ya te perfilan y no te asignan a estos clientes y te sacan del Sí. sector financiero. Ujú, Entonces, esos procesos se tienen que hacer siempre, ujú. desde un cliente así de grande como hasta un cliente pequeño, porque si es un cliente muy pequeño y mi hermana es la gerente financiera, ya tenemos una amenaza y hay que generar una salvaguarda. Ya no aplicas para ese cliente, claro. Ujú. Ya no aplico, sí. Y fíjate que eso tiene razón en sentido de esto del código de ética. ¿M? De Mm. pronto a veces los funcionarios o mejor, los empleados de las firmas no entienden y solamente lo comprenden cuando se analiza el código de ética y se entiende la razón por la cual se toman esas medidas, porque es prevenir amenazas, salvaguardar. Salvaguardar, sí, señor. Sí, uno al inicio dice, oiga, pero tan exagerado, ni que mi tío me fuera allá a cometer el fraude más grande, pero eh, hay que salvaguardarse. Sí, tiene total sentido. Sí, listo. Tenemos el paso 2, que es la evaluación de estas amenazas. El contador debe siempre evaluar la naturaleza, la importancia y circunstancias específicas de cada amenaza identificada. Lo que les decía, no todos los clientes aplica igual, no todas las personas a las que les prestemos el servicio aplica igual. Porque dependiendo la característica de la amenaza, se puede salvaguardar o no. Por ejemplo, para ver cómo la diferencia, ¿no? El caso que les ponía ahorita del crédito hipotecario, uno dice, oiga, si hay un riesgo, uno evalúa y es razonable. Pero el otro es, por ejemplo, que no tenga un SOAT.
Yo que trabajo con aseguradoras, si yo tengo el SOAT con la aseguradora para la que trabajo, pues la susceptibilidad de fraude pues es baja, una, porque el SOAT lo adquirí antes de entrar al cliente, y dos, tiene todo, pues está regulado, la tarifa, la indemnización, todo, Ujú. absolutamente todo. Entonces, siempre debemos de evaluar cada vez esta amenaza y cada vez que la identifiquemos porque pueden ser muy específicas. Y ahí viene lo importante, y es que estas amenazas se pueden evaluar como aceptable y no aceptable. El hecho de que existan amenazas no quiere decir que ya de una son no aceptables. También pueden ser aceptables, pero esto depende si puede comprometer con el cumplimiento pues, de los 5 principios fundamentales de los que hablamos ahorita. Sí. Acá se consideran aspectos como la posesión del profesional, junior, senior o directivo. Eh, Acá les quiero también compartir un ejemplo. Si yo soy asistente de auditoría o asistente contable o de nómina en un cliente, en las firmas, no hay en algunas firmas, las políticas para trabajar después de con ese cliente son más suaves que si tú fueras un senior, un gerente o un socio. Eh, y la posición de nosotros como profesionales también se evalúa en cuestión de la amenaza. Es decir, ¿quién es el que define al final si la opinión sale con salvedad o no? El revisor fiscal, el firmante. Ujú, Entonces, la amenaza se va a evaluar de una forma más estricta, más ácida, con el firmante, con el revisor fiscal, que con su asistente. ujú, Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que la posición sí puede afectar la evaluación de la amenaza. La naturaleza de la relación que genera la amenaza, la probabilidad y el impacto de que la amenaza afecte el juicio ético. Una vez tenemos esa identificación, esa evaluación, hacemos la aplicación de salvaguardas. Si la amenaza no se puede eliminar completamente, pero puede reducirse a niveles aceptables, debemos aplicar salvaguardas. Estas son acciones y medidas diseñadas para mitigar las amenazas. Algunas de las que hemos hablado, y acá hay otras, es cambiar a la persona encargada del trabajo, consultar con un supervisor o comité ético, o separar funciones dentro del equipo, ejecutar un control de segregación de funciones. Mm, Porque pues si no existen salvaguardas adecuadas, el profesional debería de rechazar o retirarse del encargo, relación y situación. Y ahí es donde entra el principio de integridad. Uno debe ser muy franco y identificar ese momento donde uno debe rechazar o retirarse del encargo. Y algo que creo que también mencionaban, que escuché en la charla de la vez pasada, y es que por aceptar clientes y obtener una cartera grande, si sabemos que hay una amenaza, pues no deberíamos aceptar el cliente. Entendemos que uno como independiente o como cuando uno tiene su propia firma, uno quiere generar cartera. No obstante, esto no, el afán de conseguir quizás esa cartera no debería ser no debería ir en contravía con el código de ética. Y ya, esta es la ruta que va a marcar todo el código de Espérame, ética. me dejas un momentico la diapositiva anterior. Ya, ya, listo. Este es la columna vertebral del código de ética y es aplicable para toda la profesión contable. Ahora vamos para la parte 2, que esta está dirigida a los profesionales de la contabilidad que ejercen su labor en entornos organizacionales, ya sea en el sector privado o público, organizaciones sin fines de lucro, cualquier otra entidad que no sea una firma profesional de contabilidad, ¿cierto? Entonces acá, para todos los que trabajemos en una empresa legalmente constituida en Colombia. Ujú. Eh, Esta sección tiene como objetivo orientar la conducta ética de ejecución del trabajo profesional para estos profesionales, guiándose por los principios fundamentales y el marco conceptual presentado en la parte uno. La parte 2 lo que hace es que nos proporciona alineamientos específicos sobre cómo aplicar el marco conceptual y responder a estas amenazas de manera ética y responsable. Dios mío. ¿Qué pasó? Diferencia, es que vi una salamandrita chiquita y me asusté.
Es que en tierra caliente es diferente las cosas. Ah, sí, claro. Listo, tengo diferencia en el marco conceptual. Así que es construir la exposición. Vamos a ver, principalmente son como aquellas diferencias. Naturaleza del entorno profesional. La parte uno pues nos establece un marco general aplicable a todos los profesionales. La parte 2 contextualiza ese marco para quienes desempeñan funciones internas como contadores corporativos, gerentes financieros, tesoreros o analistas contables. Como se dan cuenta, el marco no solamente aplica para el contador público firmante en la compañía, sino para la Ujú, práctica contable, que la podemos ejercer desde diferentes áreas. Aplicación de la práctica de amenazas y salvaguardas. La parte uno se presentan los conceptos generales de amenazas, interés propio, familiaridad, intimidación. En la parte 2 se vincula a situaciones concretas dentro de una organización, como la presión para alcanzar objetivos financieros, y ahí nos traen muchos ejemplos y cómo uno debería actuar ante esas situaciones. Si tú eres el CFO y eres el encargado de hacer la ejecución presupuestal, o si tú eres el contador público que está firmando los estados financieros de fin de año y se dan cuenta que no cumplieron eh, con el presupuesto para el año, y sientes presiones y te estás viendo intimidado, te estás viendo motivado por medio de pues, diferentes motivaciones, eh, para preparar reportes engañosos o participar en decisiones operativas de dudosa ética. Acá en esta parte trata más específico y más puntualmente ese tipo de amenazas. Independencia. Acá en la parte uno la independencia aplica, especialmente aplica en la parte 4 que es para auditoría de aseguramiento. Se enfatiza todo el principio de independencia como condición esencial. Acá en la parte 2 la independencia no es requerida per se. ¿Por qué? Porque pues hacemos parte de la organización. Entonces no podemos ser independientes de la organización para la que trabajo. ujú. Independientes en todo el sentido de la palabra, porque se espera que nosotros como profesionales mantengamos objetividad y juicio ético, incluso si estamos subordinados a una jerarquía interna, ¿sí? Que ese es uno de los mayores riesgos, ¿no? Uno es dependiente laboralmente de la compañía y por más que pueda identificar malas prácticas dentro de la compañía, hay una subordinación y acá es hasta qué punto eh, mis principios éticos de la profesión eh, siguen esa mala práctica por estar dentro de una organización o mantengo mi objetividad y actúo. Incluso en la junta, el profesor de pronto tiene más experiencia que eso, pero uno puede hacer denuncias ante la Junta Central de Contadores para que vayan y visiten a las compañías. Ajá. Si uno ve que hay mala práctica, uno puede hacer denuncias y seguramente van y visitan la compañía y hacen las respectivas sanciones y demás. O puede uno hacer denuncias en otros medios y, si bien no hay independencia, sí tenemos que ser objetivos. Inclusive existe la posibilidad de hacerlo de forma anónima si uno no quiere colocar su nombre en la Ajá. denuncia. Ujú, Exacto, entonces mecanismos y herramientas hay, ¿sí? Y tenemos, pero pues quien va a marcar el hacerlo o no hacerlo, como nuestro principio. ujú, Y tenemos el liderazgo ético dentro de la organización. La parte de reconocer al contador no solo como ejecutor de la parte técnica y operativa, sino como promotor activo de una cultura ética capaz de identificar y confrontar prácticas indebidas desde dentro de la empresa. Y hay toda una sección donde nos habla de ese liderazgo ético, como nosotros tenemos una responsabilidad no solo con nuestra práctica ética, sino con la práctica ética que hay en la organización. Eh, que por eso esta parte 2 es tan específica. Y es que cuando estamos en una organización debemos de promover esa práctica hacia arriba, hacia abajo y hacia los pares. ujú. Listo. Acá paso a la parte número 3. Es igual que la parte uno, nos establece los principios fundamentales. Sin embargo, en esta parte se especializa en las situaciones y amenazas que enfrentan las profesionales en su interacción directa con clientes externos que confían en su independencia, juicio objetivo y pericia. Eh,
Acá nosotros tenemos las mismas tres partes: identificar, evaluar y responder a ellas, pero acá tenemos una connotación más estricta, especialmente por la naturaleza pública de los servicios prestados. Acá el ejemplo más práctico es que uno sea independiente o que tenga una firma, Ujú, una razón social jurídica para prestar servicios. Y aquí se reconocen esas amenazas específicas derivadas del ejercicio profesional externo. Traen interés propio, honorarios condicionados al resultado es uno de los ejemplos y es el escenario de cómo se puede afectar mi ética cuando yo pacto unos honorarios que están condicionados a cómo le vaya a la compañía. Entonces, si ujú. yo quiero reflejar un resultado financiero positivo, porque de eso va a depender un honorario, pues ahí puedo tener una amenaza. Y el tema de los honorarios en la parte 3 y en la parte 4 se vuelve súper relevante, eh, porque también hablábamos en la capacitación, en el foro que tuvimos, hablaban un poco de cómo el contador público preguntaba, ay, ¿cuánto le cobró el otro contador? Y le bajaban el precio, ¿sí? Ujú. Y cómo todas estas condiciones pueden ver afectar un poco nuestro marco ético. La familiaridad, relaciones prolongadas con el cliente. Una buena práctica es que existan políticas de rotación, ¿sí? Después de muchos años con un cliente, por más yo tengo la teoría y lo que leía en el código de ética, y la práctica que he visto en la profesión es que por más que uno quiera mantener ese escepticismo, esa objetividad, esa ética para con el cliente, va a generar familiaridad del tiempo, ¿sí? Claro, Entonces uno puede estar ignorando cosas que llega alguien nuevo y las va a ver eh, de otra manera. de otra manera. Exacto. Que fíjate que Entonces, para las empresas que aplican el marco técnico normativo 1, se pide que el revisor fiscal se rote cada 5 años. mm, Mm. sí, No sí. necesariamente la firma, pero sí el equipo. El equipo, sí, una política de rotaciones es una muy buena práctica. Ujú. Y intimidación, que son presiones del cliente para alterar juicios. Sí, una práctica que hay, una política para evitar esto, ¿sí? Por ejemplo, que no nos van a pagar los honorarios si no pasa tal cosa, si no les firmamos ya, ya, ya o ya. Em, una mala práctica es que el honorario de tu firma, que un cliente s- sea, organizo la idea, que un cliente se convierta en una gran parte del ingreso de tu firma. Es decir, si un cliente Ujú, representa el 80% de tu cartera, ujú. pues existen muchas amenazas porque de ti, de ese cliente, depende tu compañía, Así es. tus intereses económicos. Entonces, esa es una muy buena práctica y es no dejar acumulación de cartera en únicamente una compañía o un cliente, sino tener un portafolio un poquito más diversificado. Ujú. Es que Aplicación, de hecho, cuando uno hace auditoría también para los clientes, uno mira eso, ¿no? Todos sus ingresos provienen de un solo cliente, ¿en qué porcentaje? Porque ahí habría riesgos para el cliente, ¿no? Donde ese sí, cliente hay se mucho salga, riesgo. donde ese cliente se llegue a retirar, entonces también crea un perjuicio para la empresa que estamos auditando. Claro, un tema. Ese mismo criterio también tendremos que evaluarlo al interior nuestro, ¿no? Hasta dónde estamos en riesgo solamente por estar concentrados en uno o dos clientes. Sí, todo el tema de continuidad de negocios pues se puede ver afectado por tener solamente un cliente del cual dependemos. Y tenemos el tema de autorrevisión, que era lo que hablábamos anteriormente. El tema de defensa, y colegialmente otra palabra que podemos usar es meter las manos al fuego. O sea, nosotros tenemos que ser objetivos hasta qué punto también, o sea, si bien somos asesores, pero hasta qué punto esa asesoría y esa defensa puede afectar nuestro juicio ético. Y las salvaguardas que recomienda este capítulo incluyen revisiones internas, como pueden ver, políticas de rotación,
aislamiento del equipo, recusaciones o renuncias al cargo. El código es muy, muy literal y muy ácido, ¿sí? O sea, Muy hay exigente. Ujú. muy exigente, ¿sí? Claro, uno lo trae a la práctica real y me dice, oiga, pero renuncio y qué es de mi vida, así uno lo trae, Sí. pero con que vivo, ¿sí? Pero Ajá. ahí es donde uno tiene que decir, oiga, ¿hasta dónde va mi ética? Si mi ética está, o sea, estoy dispuesto a transgredir mis principios éticos o me voy y busco un trabajo y espero un mes, 2 meses conseguir otro trabajo. Entonces, esa evaluación yo creo que la debería de hacer cada profesional de forma muy interna y medirse su principio ético. Y ya en Mm, la parte uno, aunque se siguen los mismos pasos, las amenazas son más generales y no necesariamente vinculados a la prestación de servicios externos. ujú, Ah, bueno, y acá hablamos de independencia. Esta es la diferencia más significativa, porque aunque la independencia no se define como un principio fundamental en la parte uno, en la parte 3 sí es un requisito operacional clave, bueno, especialmente para quienes prestan servicio de auditoría y aseguramiento, que esa es la parte, sí, de auditoría y aseguramiento. ujú. La independencia debe existir de hecho y en apariencia, lo que implica no solo ser imparcial, sino también ser percibido como tal por terceros. Entonces, eh, cerramos en las oficinas del cliente y nos fuimos a celebrar con una cervecita, pues que salga el equipo de revisoría fiscal o el equipo de auditoría entre el mismo equipo, no afecta ni se ve que afecte la independencia. Pero si está el contador del cliente ahí con nosotros, pues ya la situación es un poco diferente, ¿no? Entonces, por más que hayamos ejercido la auditoría más ética y transparente posible y más rigurosa y objetiva, etcétera, no nos estamos viendo y eso hace parte de nuestra profesión eh, y ya, es como lo que les traigo acá. Y en la parte uno se espera objetividad, pero no se exige independencia formal, pues muchos profesionales actúan desde dentro de la organización. Es que, mira, también se puede colocar como ejemplo las famosas fiestas de fin de año, ¿no? De las Sí. compañías. Entonces, yo, revisor fiscal, ¿voy a la fiesta de fin de año o no voy a la fiesta de fin de año que me invitaron? Y eso depende, ¿no? Por Mm, ejemplo, si el revisor fiscal va a estar conjuntamente con todo el grupo de empleados de la organización, pues no estaría mal visto. Pero si el no, revisor fiscal se reúne solamente con el presidente y el director allá en mesa aparte, pues ya se la ve. cosa es diferente, ¿no? Es también Sí. depende de la perspectiva que se le dé al tema, ¿no? mm, Entonces ahí, y pueden estar teniendo una conversación de fútbol o algo que no afecte realmente la práctica, pero Ujú, se ve mal. sí. Hay firmas que de tajo lo prohíben, de ninguna circunstancia usted puede participar. Otras permiten que Sí, se evalúe. Ujú. ni recibir regalos, No. Ujú. presentes, cancheticas, nada. No. Sí, cada firma también tiene sus políticas respecto al tema. Tenemos liderazgo ético hacia el cliente y el interés público. En la parte 3 nosotros no solo actuamos como prestadores de servicios, sino garantes de confianza pública. Eh, pues lo que hemos hablado a lo largo del curso, el auditor y revisor fiscal genera razonabilidad sobre los estados financieros mediante una opinión, la cual firma y es entregada al Ujú. público y a los stakeholders. Por lo tanto, nuestros informes y opiniones impactan a usuarios externos como inversionistas, entidades reguladoras y el mercado en general. Por eso nosotros no solamente debemos mantener liderazgo ético organizacional como en la parte uno y en la parte 2, sino ante el cliente evitando complacencias, actuando con firmeza ante conflictos. Nosotros debemos promover esa práctica ética, ya no solamente entre nosotros como equipo, sino con el cliente porque cada vez que recibamos clientes nuevos vienen con otros hábitos, otras costumbres de otros revisores, de otros auditores y de otros contadores y nosotros siempre debemos de promover esa práctica que nosotros tengamos. Y Ujú. esto se diferencia de la parte uno donde el profesional puede ejercer internamente y su influencia puede estar más circunscrita a la cultura y estructura de la organización y no hacia terceros o el interés público que hay sobre nosotros. Y listo.
Muchísimas gracias. Listo, Juan Sebastián. Muchas gracias por la exposición. Te agradezco Bueno, mucho. Entonces ya con esto terminamos nuestros temas de la materia de revisoría fiscal. Voy a compartirlo con tus compañeros, listo, pues profe. para que ellos también queden con el tema visto. Obviamente toca compartirlo con cuestionario a bordo porque si no, no lo van a ver. No lo van a hacer. Sí. Listo, profe. Listo, entonces también queda ahí pendiente cualquier cosa. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián, y estaremos en contacto en cualquier cosa que necesites. Listo, profe, muchísimas gracias. Nos veremos en el camino. Que Claro estés que muy sí, bien, profe. está, Hasta luego. en el camino estamos. Bueno, Hasta luego. que estés bien. Felicidades. Igual.